y amén. Primer libro de Corintios, capítulo número 5, versículo 1 al 3. Ya lo hemos leído, hoy nos vamos a concentrar en el verso 4 al 5, pero a manera de una síntesis o recordatorio, ¿sí?, de la enseñanza pasada. Se dice en el verso número 1 al 3: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Verso 2: y vosotros estáis, recuerde el texto, este verbo, ¿sí?, el cual decíamos envanecidos, se lo asociaban, estáis hinchados, dice así también a manera de interpretación del griego al español. Estáis hinchados o envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? La intención, mi amado hermano, de Pablo para con la restricción de este hombre dentro de la iglesia es que no contamine más de lo que ya se encontraba la iglesia de los Corintios. De hecho, simplemente a manera de refuerzo, aun cuando todavía no vamos a tomar ese texto para estudiarlo, pero dice en el verso número, acompáñenme por favor al versículo número 6 de ese mismo capítulo 5, Pablo les asegura diciéndoles algo: no es buena vuestra jactancia o vuestra hinchazón, como se lo pudiera entender. Dice ahí: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa o contamina todo el pan? Recordando en el verso número 2 que Pablo quería que de manera más que inmediata, ¿sí?, se sacara de ese lugar al que le había, ¿sí?, prácticamente, ¿sí?, le había tomado el mismo diablo para entrar en la congregación y contaminarla con este pecado. Versículo número 3: ciertamente, decía Pablo, yo como ausente en cuerpo, pero presente ¿en qué? En espíritu. Cuando se habla de estar presente en espíritu, no necesariamente se habla del espíritu del hombre, recordando que el cuerpo humano, sí, o el ser humano tiene o está compuesto en tres partes: cuerpo, alma y espíritu, y ninguno de los tres puede estar desconectado el uno del otro, porque de lo contrario se perdería la vida. Sí, el alma necesita un cuerpo, el espíritu necesita un alma, y los tres son algo en conjunto. No puede coexistir si el uno fuera del otro. Amén. Cuando se habla de espíritu, se habla en este caso de su sentir, del corazón. Simplemente para reforzar algo con respecto a este tema, si usted me acompaña al Antiguo Testamento, por favor, acompáñeme al Antiguo Testamento, en la carta de los Reyes, en la segunda carta de los Reyes, ¿sí?, ahí se habla de un profeta llamado, ¿sí?, Eliseo, con su siervo Giesi. Segunda carta de Reyes, capítulo número 5, verso 25 al 26. Mire que estamos solamente recordando la enseñanza pasada, ¿sí?, y reforzándola para poder entrar, ¿sí?, o adentrarnos en esta enseñanza de hoy. Segunda, ¿ya lo tiene? Segunda, sí, segundo libro de los Reyes, en el capítulo número 5, verso número 25 y 26. ¿Sí? Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 25 al 26. Dice ahí: y él entró y se puso delante de su señor, ¿sí?, hablando en este caso de Giesi, se puso delante de su señor, es decir, de Eliseo. Ahora, antes de seguir leyendo, siempre es bueno hacer la connotación histórica del texto para poder entenderlo. Sí, un hombre había ido a buscar en Israel sanidad de su lepra. Sí, hablando de un hombre, un general, sí, llamado Naamán. Amén. Sí, este hombre fue enviado por parte de su rey para encontrar sanidad en Israel, ya que a los oídos de este general Naamán, el cual era leproso, sí, le había llegado a su oído por intermedio de un siervo de su casa, que en Israel un hombre tenía poder para librarlo de ese mal. Sí, este hombre emprende largo
viaje y llega a ese lugar. Y este hombre, por cierto, orgulloso, no solamente por su jerarquía, sino también por la fama y la valentía que le precedía, no quiso hacer de manera inicial lo que el profeta le dijo que haga para recibir sanidad. Esto era meterse, sí, en el río Jordán. El agua del Jordán en aquel entonces era un agua turbia, muy parecida al agua del río Guaya, ¿sí? El del Daule. Sí, no es una agua que usted no podría decir, ay, qué buena que se ven esas aguas. Voy a meter un vaso y me voy a beber, sí, un vaso de agua de ese río. Es una agua por lo general que siempre está sucia, lodosa, ¿sí? Y en aquellos tiempos, sí, mi amado hermano, en tiempos sobre todo de lluvia, sí, los ríos se ponen justamente de esas características. Ahora, este general niega rotundamente hacerle caso al profeta y por insistencia del empleado de él, sí, accede y lo hace. Sí, y obviamente al hacerlo, al sumergirse en las aguas, sale totalmente limpio. La Biblia dice que la carne de este hombre salió como la carne de un recién nacido, de un niño. Sí, ahora, Naamán, cuando recibe el milagro de parte de Dios, había llevado para esto muchos presentes y muchos regalos. Pero Eliseo, el profeta de Dios, sí, se negaba rotundamente a recibirlos. ¿Con qué intención? Para que el hombre tenga un corazón agradecido no con el profeta, sino con el Dios del profeta. Amén. En este caso, Jehová. Diríamos que el encargado, ¿sí?, que le acompañaba a Eliseo, un empleado, por así decirlo, o aprendiz de profeta llamado Giesi, ¿sí?, un criado de él, ¿sí?, el cual estaba, diríamos así, en sus pininos espirituales, aprendiendo. Cuando vio que Eliseo, su señor, no quiere coger el presente, ¿sí?, es decir, las dádivas, el oro, los vestidos, este hombre, sí, no pasa con eso, es decir, le choca esta actitud y le reclama prácticamente, sí, a su señor, diciendo, pero coge lo que te están ofreciendo. Y él, sí, se niega. Mas, sin embargo, sí, este hombre sale de retorno a su nación, a Siria, ¿sí?, y queda agradecido con Dios, e inclusive hace una promesa con Dios en general, diciéndole al profeta que no se inclinará delante de ningún otro Dios, sino solamente delante de Jehová. Perfecto. Este hombre va a su tierra y Eliseo se queda en la suya. Cuando ya va de distancia el profeta, ¿sí?, Naamán, el general, sucede algo, y ahí es donde entra el versículo número 25. ¿Sí? A escondidas, Eliseo, Giesi, va y le pide al general las dádivas que inicialmente Eliseo le había dicho que no pidiera, a escondidas, a las espaldas del profeta. Cuando regresó, ¿sí?, el empleado Giesi escondió las dádivas. Y el profeta le mandó a llamar, verso 25. Y él entró y se puso delante de su señor. Y mira lo que le dice Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Ahora, usted en casa, me imagino que debe haber tenido experiencias como esta. Usted llega de algún lugar, pero usted como que algo en su interior le dice, mi hijo ha salido. O como que le huele la cosa, ¿sí? Dice, por aquí alguien ha hecho lo que yo dije que no tenía que hacer. Y a veces no es necesario ser investigador. Usted va al tacho de la ropa sucia y ve los zapatos, las polines sucias y dice, este se fue a jugar pelota. Y yo le dije que se quede estudiando. ¿Verdad? ¿Cuántos le han pasado? ¿Cuántos han sorprendido, sí, salidas como esta en casa? ¿Verdad? No salgan, usted se va y cuando viene, no, apenas le ve la cara, tú saliste. Hasta en la cara se le ve la culpabilidad. Ahora, Eliseo, cuando lo manda a llamar, mi amado hermano, sí, él, que también en su corazón, al igual que en este caso el apóstol Pablo, moraba el Espíritu de Dios. Dios no lo dejó, diríamos así, tranquilo a Eliseo. Sí, lo intranquilizó y esa situación le hizo llamar a Giesi. Versículo número 25. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Versículo número 26. Léalo por favor conmigo. Él
entonces le dijo: no estaba también allí. ¿Qué cosa dice ahí Eliseo que estaba allí? Mi corazón, cuando el hombre volvió de su carro a recibirte, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, dice aquí, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Es decir, mi amado hermano, que lo desnudó prácticamente aquí, en todas las acciones que había hecho. Pero por algo, ¿cómo se llegó en este caso a percibir Eliseo de lo que estaba pasando? Dice la Biblia que él, su corazón estuvo ¿en dónde? En el momento mismo en el que Naamán y Giezi estaban reunidos. ¿Por qué? Mi amado hermano, Giezi era siervo de ¿quién? De Eliseo. Y por lo general un maestro aprende a reconocer, ¿sí?, a sus discípulos. Usted cuando habla con ellos, yo no sé si usted se ha fijado, como padre sobre todo, como madre, usted camina con ellos y usted ve cuando a los hijos le bailan los ojos y ellos se distraen, ¿verdad? Y cuando hablo que le bailan los ojos, porque cualquier cosa les puede llamar o captar la atención. Y usted sabe que de pronto al llegar a su destino, a lo que él sabe, dice: ese se fue para allá, ¿verdad? Sobre todo si han enamorado. ¿Dónde anda? ¿Dónde va? Ahí. Uno ya como que capta el asunto. Mi amado hermano, sí, cuando se habla de que mi espíritu estaba ahí, tal cual como lo declara ¿quién? El apóstol Pablo, sí, era su sentir, su corazón, porque la iglesia de Cristo es una sola, sin importar dónde se encuentre, sea que sea Corintio, sea que sea Éfeso, sea que sea Mucholote, sea que sea en la Conchinchina, en todo lugar el Espíritu de Dios es el mismo. Amén. Y cuando en el mismo espíritu la iglesia profesa su cristianismo, su fe, como dice la Biblia que en la iglesia debe haber un solo bautismo, debe de haber una sola fe y por ende una sola doctrina también. Mi querido hermano, todos tenemos de alguna manera, eso algo que nos liga, que es el Espíritu de Dios. Ahora, cuando vamos al texto bíblico, porque de ahí estamos desprendiendo, recuerde, el estudio de la primera carta a los Corintios, Pablo dice, en su espíritu, en su interior, en el deseo de su corazón, verso número 3, ciertamente yo como ausente ¿en qué? ¿En qué estaba ausente Pablo? En el cuerpo. ¿Dónde estaba Pablo en ese momento cuando recibe la carta? ¿Dónde estaba? ¿En dónde? Ya les voy a tomar la lección. En Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Amén. Recuerde que ahí él se había parado prácticamente de su labor misionera para también establecer ahí una iglesia. Amén. ¿Sí? De ahí él recibe noticias de quiénes. ¿Quiénes le llevaron las noticias a él? Y la carta también posiblemente. ¿Quiénes? Los de Chloe. Amén. No se olvide esto. Amén. Por eso estamos estudiando la palabra. Mi amado hermano, Pablo recibe la noticia de que en la iglesia había problemas, había divisiones, habían hombres partidistas, porque había gente muy entendida en Corintio, como lo era ¿quién? Apolos, entre los más destacados, Cefas también y el mismo Pablo. Y dice la Biblia que luego de que él se entera del caso de inmoralidad, de lo que era la fornicación, que es todo tipo de, en este caso, de desorden sexual, o todo lo que tiene que ver con desorden del sexo, mi querido hermano, dice la Escritura: ciertamente yo estoy ausente en mi cuerpo, pero estoy presente en espíritu. Cuando se habla entonces de espíritu, estaríamos diciendo que el corazón de Pablo estaba también ¿en dónde? En Corinto. Amén. Así como usted se puede llegar a gozar. ¿Cuántos tienen hijos fuera del país? Hijos fuera del país. ¿Cuántos tienen hijos fuera del país? ¿Habrá por aquí alguno que tiene hijos fuera del país? ¿Fuera de la ciudad? ¿No? Familia fuera de la ciudad. Amén. Bueno, ahí sí, como que la gente está más apegada. Sí, se identifica. Si a tu pariente en otra ciudad o en otro país le va bien, prospera,
es un hombre o una mujer, como dicen en la actualidad, estas doctrinas de prosperidad, le va bien, multiplica las cosas que hace. Pregunto, ¿te alegras o no te alegras por él? Deberías alegrarte por él, sobre todo si no hay en tu corazón un espíritu de envidia, amén, ni de malicia. La alegría de tu hijo debería de ser tu alegría, ¿verdad? Si te llama tu hijo, de pronto le dice: papá, logré comprarme la casa que sí que tanto le estaba anhelando. ¿Te pegas el alegrón o no te pegas el alegrón? ¿Verdad que sí? Y tu corazón, aun cuando está a miles de kilómetros de distancia, igual siente alegría como la logra sentir tu hijo o tu pariente en ese extremo del mundo posiblemente. Mi amado hermano, el corazón de Pablo estaba en Corinto. A Pablo le había costado sangre, sudor y lágrimas levantar esa obra en ese lugar. Y por nada él pelearía, mi amado hermano, hasta el último, daría sus máximas fuerzas para que la iglesia no cayera en este tipo de pecados. En el versículo número 3, él ahora si juzga, dice aquí, no como estar presente en su carne, sino en su espíritu, dice como presente, si he juzgado dice ahí, al que tal cosa ha hecho. Verso número 4, ¿en qué consiste este tipo de juzgamiento que más tiene que ver con un acto disciplinario dentro de la iglesia? Verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para tomar un acto disciplinario de acuerdo al texto bíblico, no se lo hace con nuestra autoridad, sino con la autoridad que Dios le ha imputado a la iglesia. Amén. Esto es muy importante. Cuando vamos a la segunda carta de los Corintios, acompáñame más adelante en el texto bíblico. Segunda carta de los Corintios, capítulo número 2. Segunda carta, más adelante, de los Corintios. ¿Ya lo tiene? En el capítulo número 2, si alguien se está durmiendo a su lado, reméselo, no te duermas. ¿Amén? Segunda carta de los Corintios, capítulo número 2. Si usted se duerme, me hace dormir a mí también. Verso número. Segunda carta de los Corintios, capítulo número 2. ¿Ya lo tiene? Verso número 9 y 10. Dice el Señor ahí: porque también para este fin os escribí, hablándole a la misma iglesia, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes ¿en qué? En todo. ¿Cuántos saben que la iglesia tiene que ser obediente? Amén. El problema de muchas iglesias es que si no obedecen, ¿a quién sobre todo? A sus pastores. Le obedecen al patrón, le obedecen al jefe, le obedecen al presidente. Está bien que lo obedezcan. La Biblia nos manda a obedecer a las autoridades, sí, a las civiles, a las legales. ¿Y qué hay de las autoridades espirituales? Amén. Bueno, eso va a ser más adelante en otro estudio. Versículo número, sí, recuerde, sí, verso número 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros, dice ahí, ponga el asunto esto, perdonáis, yo, ¿qué dice Pablo? Yo también. Porque también yo, dice ahí, lo que he porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho. Y nuevamente menciona aquí este término, en presencia de ¿quién? De Cristo, o bajo su autoridad, o bajo su consentimiento. Cuando vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 5, la primera manera, ¿sí?, en la que uno debería de aplicar disciplina, si acaso se lo debería de hacer en una iglesia. No digo que esto debe de ser algo recurrente, pero si en la iglesia las cosas no andan como Dios quiere que anden, hay que aplicar disciplina también. ¿Cuántos aplican disciplina en casa? Sí. No me venga a decir yo tengo hogar, no me venga a decir, ay, mi hogar todo es perfecto, todo camina como un relojito. Sí, el obrero da la hora, el minutero da el minuto y el segundero da el segundo. No.
En casa siempre, o por lo general, hay situaciones que ameritan llamadas de atención y disciplina también, dependiendo la gravedad de la situación. Amén. ¿Sí? Recuerde que Dios a todo aquel que llama por hijo también lo disciplina. Así su hijo se ponga de cabeza. Cuando toca, toca, ¿verdad? Cuando hay que abrazarlo, abrazarlo. Y cuando hay que darle, gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Versículo número 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? Reunidos vosotros, ¿y quién más? En carne no estaba. ¿Él estaba en qué? Es decir, en su corazón. Su corazón estaba con ellos. Dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice el verso 5, y este verso lo he resaltado por diríamos así, por la magnitud de la cual transmite el mensaje, en este versículo. Una cosa que a la verdad vamos a concentrar a estudiarla al detalle. Primera de Corintios 5:5 dice, el tal, hablando de quién, del hombre que había tomado a quién, a la mujer, no a su madre, a la mujer de su padre, es decir, a su madre. Amén. Este acto de fornicación tenía algo curioso. Sí, mi amado hermano, este hombre, cuando la fornicación, recuerde, esto se dio en la primera enseñanza del capítulo 5, actos de fornicación son innumerables, no hay número. Sí, mas sin embargo, todo lo que es de desorden sexual entra dentro de lo que es fornicación. Es como un gran costal, pornografía, ¡pum!, usted lo tira en el saco de la fornicación. Sea que yo lo nombre o no, pero que tenga algún tipo de ligadura o asociación con el sexo, entra en el saco de la fornicación. Amén. ¿Sí? Si hablamos, por ejemplo, de las uniones que Dios prohíbe entre hombre con hombre, ¿dónde entraría? En el acto de fornicación. Amén. Sí, entre muchísimas cosas más. Ahora, el versículo número 5 dice ahí, el tal se ha entregado ¿a quién? Ahora, hablamos de un hombre que ha caído en pecado, en fornicación. Ahora, la regla para todo pecador es que todo pecador no solamente sea consciente de su pecado, sino que luego de que esté consciente de lo que ha hecho, busque al Señor en arrepentimiento para que su pecado pueda ser perdonado. Ahora, ¿por qué en este caso en particular no se le insta al pecador que busque el arrepentimiento, sino que de plano se lo entrega? ¿Dónde? ¿Qué dice la Escritura? ¿Por qué? Ahora hago la pregunta, espero que de ustedes salgan alguna respuesta. ¿Por qué cree usted que a este hombre de plano, de lleno, se lo entregaron al diablo? Primer punto, ya era conocedor. Recuerde que le está hablando ¿a quién? Pablo, en el capítulo 5, verso número 1. Se oye que hay entre vosotros, entre los miembros de la iglesia. Es decir, que no era ni un neófito, no era un inconverso, era una persona que ya tenía conocimiento y que inclusive yo podría llegar a pensar que este hombre que está involucrado en este pecado hasta formaba parte de un partidismo de uno de los tantos que la iglesia aplaudía y acogía. Recuerde que de manera inicial la carta se escribe no por la fornicación, la carta se escribe porque la gente había tomado para sí a otros miembros de la iglesia para hacer de ellos sus máximos líderes e íconos a seguir. Entre los que renombra, dice la Escritura, hay un hombre llamado Apolos. ¿Usted recuerda lo que dice la Escritura acerca de Apolos? Era un hombre elocuente, un hombre poderoso en las Escrituras. Sí, tenía espíritu fervoroso, pero le faltaba algo. El bautismo en el cual había sido bautizado era el bautismo de Juan. Y nada tenía en sí mismo de qué cosa, del Espíritu de Dios. Luego, Priscila y Aquila lo guían
de una manera más precisa y pertinente, sí, diría yo, al área espiritual. Y ahí ese hombre se complementa y se hizo una excelencia en cuanto, sí, a su maestría para poder enseñar la palabra. Y fue de gran bendición. Cuando este hombre llegó a Corintio, la gente se quedó así con la boca abierta. ¡Wow! Pero lo hicieron mal. Yo no sé si en esto tuvo culpa Apolos, o como lo pudo haber tenido Cefas, o de pronto Pablo. Pero Pablo no estaba ahí. Mi amado hermano, sí, debieron haber corregido desde el púlpito al pueblo, para que el pueblo no siga al predicador, sino que siga a Cristo. Amén. Pero a veces los aplausos y las palmadas en la espalda pudieran hinchar. Usted recuerda el término, ¿en qué estaba la iglesia? Estaba hinchada, como cuando usted a un globo le pone helio, que es un tipo de gas. ¿Qué hace el helio dentro de un globo? No solamente que lo hincha, sino que lo hincha y le hace elevar, le hace explotar. Mi amado hermano, así estaba la iglesia de los Corintios, hinchada, pero en su ego. Estaba hinchada creyendo de que su conocimiento era, sí, diríamos así, lo suficiente para poder decir: yo con el conocimiento estoy más que bien en las cosas espirituales. Bueno, el conocimiento es bueno, y de hecho la Biblia me manda a tener conocimiento. La Escritura dice que el pueblo pereció porque le faltó, pero el conocimiento no es el todo. Es una parte de lo que Dios a mí me pide para ser un hijo suyo. En cuanto a una permanencia, es verdad, yo debo de tener conocimiento, pero también yo debo de tener comunión. Y la comunión a veces deja fuera el conocimiento. Hay gente que sabe mucho, pero vive una vida desbaratada. Y hay gente que no sabe nada de la Biblia y camina en santidad. Y eso es comunión. Ahora, si al conocimiento le establezco la comunión, perfección, mi querido hermano, mi vida toma el equilibrio que el Espíritu Santo quiere que yo tenga. Ahora, retomando el asunto, este hombre tenía conocimiento. ¿Qué otro punto de relevancia podríamos ver? ¿Por qué se lo entrega? Ahora, ¿alguien con conocimiento podría llegar a pecar? ¿Cuántos han pedido perdón al Señor luego de que han tenido conocimiento? Que levanten la mano. Hasta los pies levanten. Mi amado hermano, ¿y qué hacemos? ¿Sí? Cuando pecamos ya con conocimiento, ¿qué hacemos? Volvemos a buscar en arrepentimiento la misericordia del Señor. Mi amado hermano, ¿por qué este hombre fue entregado de lleno, como lo dice el título, a Satanás? Y vamos a ver también por qué se lo entrega a Satanás. ¿Qué función, qué propósito había en entregarlo al diablo? ¿Sí? Mi querido hermano, este hombre no solamente sí que tenía conocimiento y había pecado, sino que, recuerde, se mantenía su relación de perversidad, sí, estando con la mujer de su padre. Es decir, que él permanecía en el pecado. Cuando alguien permanece, recuerde, mi querido hermano, que todo aquel que es esclavo del diablo es porque aquel que practica el pecado, o dicho de otra manera, el que practica el pecado, como lo dice la Biblia, es él. El que practica, el que está en un continuo ejercicio de pecado, ya no es pertenencia de quién, de Dios, sino del diablo. Pero ojo, este hombre recibió a Cristo, sí. Este hombre pudo haber sido un hombre bautizado, me imagino que sí también. E inclusive pudiera decir que este hombre hasta tenía influencia dentro de la iglesia. Es decir, que era un hombre activo, reconocido. No digo que era el que más ofrendaba ni el que más servía, pero estaba reconocido. La gente sabía quién era y no pasaba desapercibido.
Por eso es que la Escritura, si vamos por favor al versículo número 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Dice el verso 2: y vosotros estáis envanecidos. Es decir, sabes perfectamente quién es, qué es lo que está haciendo, y no le decís absolutamente nada. Ahora, el hombre estaba en pleno ejercicio del pecado. Y cuando el hombre entra en un, diríamos así, en un proceso de esta naturaleza, muy difícilmente, mi querido hermano, podría dar rienda atrás para poder encaminarse en la senda del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el corazón, ¿usted cree que este hombre que estaba en fornicación también no tendría su corazón, como dice la Escritura, envanecido? Pero a él se le debería de agregar algo. Estaba envanecido, pero también estaba endurecido. Ahora, cuando el corazón de un creyente, ojo, no estoy hablando de un inconverso, estoy hablando de alguien que ya está dentro de la iglesia y que persiste en pecar. Amén, ¿sí me está entendiendo? Alguien que ya es creyente y persiste en pecar, es decir, sabe lo que está haciendo, y aun cuando tiene conocimiento de que la Biblia le dice no lo hagas o no lo harás, él aún pasa por alto el mandamiento y dice: pero yo lo quiero hacer porque me gusta. Amén. Así de sencillo. Ahora, cada quien sabe de qué manera el pecado en su propia vida se enseñorea de él. Recuerde que en el caminar del Señor no se pueden servir a dos. O aceptará o le gustará al uno y rechazará al otro. Mi amado hermano, este hombre, al igual que otros, tenían problemas, con su forma de vivir ya luego de haber conocido a Cristo. Mi amado hermano, ahora, la Biblia dice y menciona en este texto, verso número 5, el tal, hablando de ese individuo, mire que ni siquiera ponen a la mujer de él, porque esta era una decisión. Posiblemente la mujer de su padre, posiblemente, digo esto, la Biblia no lo asegura, posiblemente haya sido una mujer pagana o inconversa, como solemos decir nosotros en nuestro lenguaje cristiano evangélico. Inconversa. Una mujer que obviamente, si hubiera tenido temor de Dios, le hubiera dicho ante la propuesta de unirse con su yerno, le hubiera dicho que está loco. Perdón, con su hija, le hubiera dicho, no. Este hombre, mi querido hermano, obviamente formó una relación con una persona inconversa. Pero no por eso deja de ser menos culpable que ella. Ambos llevan la culpabilidad, porque esta situación era tan evidente, como lo dice Pablo en el versículo 1, que aún ni los gentiles se lo hubieran aprobado, ni aún allá afuera hubiesen aceptado una relación como esta. De pronto, esto choca mucho con nuestras leyes actuales. Ahora nuestras leyes esto lo aceptan, lo firman, lo documentan y se lo entregan. E inclusive multan y sancionan a los que se oponen a cosas como esta. El otro día me metí en internet a veces a curiosear dentro del entorno cristiano, y por ahí en ciertos estados, sobre todo en los Estados Unidos, multan, sancionan a los pastores cuando no quieren celebrar matrimonios gay. Así de sencillo. Llaman a lo malo bueno, y a lo bueno lo llaman mal. Ahora, a este hombre lo entregan a Satanás. Ahora, ¿por qué se lo entregan a Satanás? Bueno, bíblicamente Satanás tiene dos funciones. La primera de ellas es tentar o poner a prueba a los hombres. Y cuando hablo de los hombres, están incluidos los creyentes y los no creyentes. Amén. Es la primera función y la principal, de hecho, que tiene dentro de este planeta. Este
este ser está, mi amado hermano, diseñado ahora. No lo era hacia el principio. Desde que cayó de la gracia de Dios, se trastornó, ¿sí?, todo su ser. Y ahora Él es el tentador, el engañador, ¿sí?, de los hombres. ¿Sí? Mi amado hermano, vayamos por favor, ¿sí?, a ciertos textos bíblicos para aseverar lo que estamos diciendo. Cuando vamos al libro de Job, por ejemplo, vemos al diablo en acción, en lo que mejor sabe hacer: tentar, provocar, ¿sí?, al hombre. ¿Lo tiene? En el capítulo número 2, Job capítulo número 2, versículo número 4. Job capítulo número 2, verso número 4. Respondiendo, ¿quién? Satanás dijo, ¿a quién? A Dios, a Jehová: piel por piel, es decir, carne por carne, diría cualquiera, ojo por ojo, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. El diablo lo que le está diciendo a Dios es: el hombre es un ser egoísta por sí mismo, y cuando él ve que su vida está en riesgo, no le importará sacrificar la vida de quien sea. Y es verdad. Si alguien conoce luego de Dios cómo es el hombre en sus debilidades, es el diablo. Amén. Sí, mucha gente dice: no, si el diablo hay esto, a mí no me va a vencer. Cuidado. Bien dice el refrán de mi gente: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Si algo el diablo tiene experiencia, es en hacer caer al hombre. Amén. Nunca subestimes, sí, en este caso, a tu enemigo, el diablo. Si algo él sabe y algo puede hacer para que tú caigas, sí, es trabajar en tus debilidades. Él las conoce y sabe todas las mañas y todas las herramientas que están a su alcance para poder hacernos, sí, caer. Ojo, para poder hacer, no que Él nos va a empujar para caer. Si tú estás firme, tú no vas a caer jamás. Recuerda que Él te tienta y te pone, sí, a prueba. Hasta ahí llega. Quien termina dando la acción a la tentación sigue siendo tú. Amén. Ahora, dice el versículo número 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. Perdón, verso 4 era. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su, sí, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Verso 6. Y Jehová le dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano. Ponga el asunto. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Usted se recuerda de las palabras de Jesús cuando le dijo a Pedro, ya casi al fenecer el ministerio de Jesús, ¿sí? Le dijo: Pedro, yo he orado por ti, porque el diablo o Satanás me ha pedido. ¿Qué cosa lo había? Lo había pedido, así como lo pidió a Job. ¿Para qué? Para zarandearte como a trigo. Mi amado hermano, el diablo, autorizado, claro está, por Dios, puede zarandear a todo hombre, sea creyente o no creyente. Amén. Y dentro de su afán y su ataque, no solamente puede tocar nuestra carne, nos puede matar. Hermano, sí. A mí que soy cristiano, sí. A usted que es cristiano. Él tiene poder para hacer eso. Lo que no tiene poder es para tocar nuestra alma. El cuerpo lo puede hacer pedazos. Si no, vaya y mire muchas historias de muchos hombres de Dios, sí, que han muerto trágicamente. ¿Cuántos reconocen al pastor David Wilkerson? Sí, un hombre, para mí, créame, como ícono a seguir en su ministerio, en su labor, en su currículum. Si usted lo examina, un hombre intachable, no digo perfecto, pero intachable, un modelo a seguir.
Ese hombre, hermano, murió, ¿sí?, no hace muchos años atrás, de una manera muy aparatosa. ¿Sí? Su vehículo se estrelló y quedó hecho pedazos y él adentro. Su mujer estaba al lado de él. Su mujer salió viva, pero él no. Mi amado hermano, Satanás, recuerden, tiene esta primera función. Si vamos a otro texto bíblico, ya en el Nuevo Testamento, mira lo que dice la segunda carta de los Corintios, en el capítulo número 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 12. Muchos recordarán este pasaje. Verso número 7. ¿Ya lo tienen? Y para que la grandeza, dice Pablo ahí, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, dice Pablo, ojo, me fue dado. ¿Quién se lo habrá dado? Sigamos leyendo. Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. ¿Qué hacía ese mensajero? No era el diablo mismo, pero era un emisario del diablo. ¿Amén? Sí, llámelo como usted quiera, demonio, ángel caído. Sí, pero era alguien enviado por el diablo que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Aquí hay algo curioso, a diferencia del primer texto que leímos en Job. En ambos casos Dios autoriza la situación, en ambos. ¿Quién autorizó a Satanás que haga lo que tenga que hacer en la vida de este hombre? ¿Sí? Ahora, ¿quién autorizó a este emisario, ojo, a este emisario para que ataque a Pablo? Satanás. Pero con la aprobación de quién? ¿Por qué? Digan, hermano, seguro, sí. Miren lo que dice más adelante. Verso 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿quién le ha dicho? ¿El diablo o el Señor? Allá. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahí llegó, hasta ahí. Eso prácticamente dijo, lo que tienes, sí, lo tienes porque yo lo he autorizado. Y si lo tienes, sí, no, aprende a vivir con esa debilidad. Y si en algo deberías sentirte consolado es en que mi gracia está sobre ti. Y sigue caminando y sígueme sirviendo. Con esta debilidad, sí, bástate mi gracia. Pero con esta enfermedad, ¿quieres que te sirva? Sí. Y viene del diablo, sí, yo sé que viene del diablo. Ojo, porque esta enfermedad no es una enfermedad originada de pronto por algún daño de otro órgano, ¿no? Era Satanás que enviaba a un emisario suyo para tocar el cuerpo. Amén. Si usted va al texto bíblico y quiere ser exclusivamente bíblico, esta enfermedad no era provocada por algún daño del cuerpo. Quien daba el daño al cuerpo era ¿quién? Un emisario de Satanás. Amén. Tenía un objetivo: mantener ¿a quién? Al servidor de Dios, mantenerlo equilibrado. Así, diríamos así, al límite, para que él no vaya a ¿qué cosa? A enaltecerse, o lo que le pasó a los corintios, a hincharse, a envanecerse. Cosa que sí le pasó ¿a quién? Al mismo diablo antes de ser diablo. ¿Sí? Y Dios en su sabiduría lo mantuvo ¿a quién? Lo mantuvo a Pablo a raya con ese ataque, o permitiéndole al diablo que lo atacara de esa manera. Ahora, Satanás, mi amado hermano, recuerden, tiene esa primera función: tentar o provocar al hombre para que caiga en pecado. Pero hay otro punto importante. Satanás, ¿sí?, en su segunda función,
cumple propósitos divinos. Ojo, esto no lo hace un ser benigno, sigue siendo un ser maligno, pero como un ser creado se sujeta igual a su creador. Amén. Si Dios quiere, al diablo le dice: hazte humo, ¡pum!, y se fue el diablo, nunca más. Solución perfecta para toda la raza humana. Pero no, lo tiene por algo. Amén. Y para algo. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 4, primera carta del apóstol San Pedro, capítulo número 4. ¿Ya lo encontró? Verso número 6. Este verso se lo voy a enlazar de manera directa, ¿sí?, con la primera carta de Corintios, capítulo 5, verso 5, en la parte final. ¿Ya lo tiene? Esto el diablo lo sabe, pero se lo aguanta, porque no le queda de otra, porque sobre él hay alguien que lo manda. ¿Sí? Primera de Pedro 4, verso 6. ¿Ya lo tiene? Porque por esto también ha sido predicado el evangelio. Ojo, ¿a quiénes ha sido predicado el evangelio? A los muertos. Ojo, cuando habla de a los muertos, no habla de los que ya han pasado al otro mundo, sino a los que teniendo vida están muertos, porque están desconectados de la gracia de Dios. Viviendo están muertos. ¿Sí? De lo contrario, si esto no fuera interpretado de manera correcta, cualquiera diría, sacando el texto fuera de contexto, ¿qué diría? Uy, hermano, no hay problema, aquí vivo como me da la gana, y cuando me muera me van a predicar el evangelio. Y ahí me arreglo. ¿Sí? Cosa que no tiene lugar. Verso número 6. Para que sean juzgados en carne. Por eso es que dice: ¿en qué van a ser juzgados? En este estuche. ¿Sí? Porque recuerden que esta carne, todos, creyentes y no creyentes, en el día del juicio, todos van a volver a ¿qué cosa? A resucitar. Todos, hermanos, sí. Los inconversos sí también. Pero los que resucitan en Cristo no tienen condenación. Para los que resucitan sin Cristo, se levantarán para ser juzgados y condenados por la eternidad. Amén. Verso 6. Dice ahí: pero vivan. Esto es algo muy curioso. Pero vivan en espíritu según Dios. Ahora, tome esa palabra al final y vamos a 1 Corintios capítulo 5. ¿Por qué causa lo entregaron al diablo a este hombre? A este hombre que había cometido fornicación. El tal, verso 5, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de... ¿Qué querían eliminar de este hombre? Pero diría yo, el cuerpo, el soma, como dicen en el griego, el cuerpo, la carne, o la carnalidad, es decir, la concupiscencia. Recuerde que Satanás puede destruir el cuerpo físico, pero a la larga este cuerpo físico en el día postrero se va a volver a levantar. Como le mencionó hace un momento, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Ahora, ¿qué es lo que querían ganar en este hombre, ¿sí?, al entregarlo a Satanás? Que su carne, ¿sí?, no la carne, no el estuche, ¿sí?, pero que su carnalidad fuese totalmente destruida. O por lo menos en el proceso del trato, ojo, de Dios, usando al diablo como instrumento para darle una lección a este hombre pecador, por lo menos su espíritu pudiera alcanzar salvación. Miren lo que dice el versículo número 5. A
a fin de que el espíritu ¿de quién? Del hombre que había caído en fornicación sea salvo. ¿Y cuándo? Porque en vida no lo iba a lograr, en su vida humana, en el día del Señor Jesús. Ahora, aunque parezca mentira, la gracia de Dios sí se manifestó en la vida de este hombre fornicario al entregarlo a Satanás. O sea, ¿cómo es posible que un hombre pueda alcanzar la gracia de Dios si me están entregando al diablo? Mi amado hermano, recuerde, le he mencionado algo, aún el mismo diablo, a gusto o a disgusto, sí, se sujeta a la voluntad de ¿quién? Se sujeta a la voluntad de Dios. Y Dios lo usa aún, mi amado hermano, para darnos grandes escarmientos cuando estamos en plena rebeldía de corazón. Ahora, vamos a la Escritura y vamos a ver algo mucho más profundo con respecto a esto. Acompáñenme, sí, veamos unos textos bíblicos de refuerzo. Vamos por favor al libro de Job. En el capítulo 33. Ahora, a este hombre se le entregaba a Satanás para que Satanás atacara directamente ¿qué cosa? Su carne. ¿Sí? Yo le pregunto, ¿usted cree que Satanás desaprovechará una oportunidad? Si Dios le dice, mira, ahí te lo dejo, se me ocurre, ahí te lo dejo al pastor. Me recibe con fiesta, con bombo y platillo. Mi amado hermano, pero si esto es para que el alma se salve, si esto servirá para beneficio, mi amado hermano, Job sabía lo que le estaba pasando. No. Todo lo que le pasó a su vida fue prácticamente en oculto. Él nunca se enteró de que Satanás había hablado con Dios. Y nunca se enteró de que había sido Satanás el que se lo había pedido. Y por ende, sí, Dios se lo había concedido. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, no siempre Dios le da esta oportunidad al diablo para que haga de sus hijos lo que él quiera. Por lo general, Dios cuando lo concede es porque su hijo está en una rebeldía o en una desobediencia de obstinación. Cuando el hombre de Dios está obstinado en pecar y Dios está obstinado en salvarlo, entonces Dios no pelea más con nosotros y nos abandona en las manos del enemigo para que nos arandee de tal naturaleza que por lo menos en el último, diríamos, aliento de vida, antes de que nos cierren la tapa de la caja, digamos, Señor, perdóname. ¿Cuántos saben que Dios puede llegar a tratar así? Cuando el hombre está duro. Es cristiano, recibió a Cristo, pero sigue duro. Tiene al Señor, sí, sabe las alabanzas, las canta, pero cuando le dice obedezca la palabra, y Dios dice, y Dios da piola, ¿no? Y el hombre corre y la cometa se alza. Pero cuando dice, sí, pero esta piola es la sangre de Cristo, y cuando yo la tiemblo, te guste o no te guste, te hago aterrizar. Y si tengo que valerme del diablo o entregarte a él para que vengas otra vez a mis manos, lo haré para tu bien. Amén. Gloria a Jesús. Y no le aplaudo a ese. Déjeme cambiar. Ahora, ya aplaudieron. Pongámoslo otra vez. La gente puede confundir que esté pasando a alguien nuevo por ahí. Uy, la gente aplaude de los atrás. ¿Qué será? Job capítulo 33, versículo número, sí, Job capítulo 33, verso 26 al 30. Mire el proceso de Dios cuando quiere tratar con un hombre. Y mire lo que Dios permite, con el único afán de que vuelva
su rostro a Él. ¿Ya lo tienen? Orará a Dios, verso 26. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, es decir, el hombre que reconoce su falta y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, es decir, ninguna cosa me ha valido, Dios que hará por su parte, redimirá su alma para que no pase al sepulcro, lo que se conoce como el Seol o el lugar de los muertos. Ahora, ¿cómo lo hará? Verso número 29. He aquí, todas estas cosas hace Dios. Ahora, ¿a quién use Dios para hacerla? Es su problema. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Si Dios quiere usarle a este que está por acá atrás para que su alma se redima, lo puede usar. Así como Dios usa hasta un inconverso para bendecirte, ¿verdad que sí? Y ahí lo aceptas o no lo aceptas. ¿Verdad que aceptas? Si el inconverso, el pecador te dice, ¿sabe qué? El Señor, no sé, puso algo en mi corazón y quiero regalar este carro, ¿usted qué hace? Amén, lo recibe. ¿Verdad? Verso número 29. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. ¿Por qué? Pone este rango, porque Dios tiene un límite. Amén. Para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz, dice ahí, ¿de quiénes? De los vivientes. Mi amado hermano, cuando el texto bíblico habla de que hace esto 2 o 3 cosas para atraer nuestra alma, ¿a qué cosas se está refiriendo? Retroceda intencionalmente, ¿sí?, al versículo 19. ¿Cómo lo hace? Y ahí está cómo lo hace. ¿Sabe cómo lo hace? Tratando o metiéndole palo a esta carne. Cuando la carne está dura y usted la quiere servir a su punto en la mesa, ¿qué hace con la carne? Piérdela contigo, le dice, no. Es que a mi marido, si le pongo dura, hasta me lo tira por la puerta. Machaca la carne, ¿verdad? Ahí se va, suavecita la carne, y la mujer dice, sí, bien suave tú. Así trata Dios con el hombre, ¿eh? Ya cuando Dios termina, la gente afuera dice, oye, ese hombre es de Dios, qué lindo carácter que tiene. Y Dios dice, sí, bien bonito tuvo el carácter, porque lo tuvo que tratar duro. Verso 19. También sobre su cama es castigado. ¿Sobre dónde? ¿Sobre dónde es castigado el hombre? Sobre su cama. ¿Con qué lo ataca? Con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca, porque cuando el hombre, sobre todo que es flojo, le cae algo, ¡ay, me quiero morir!, no aguanta. Que hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne, ¿cómo la trata el Señor? Desfallece de manera que, ¿qué? Es decir, que queda hecho un guiñapo. Usted se ha visto cómo enfermedades consumen tan drásticamente el cuerpo del hombre que quedan hueso y pellejo. Y a veces uno va, ora, Señor, en el nombre de Jesús, y no pasa nada. Y a veces eso pasa en creyentes. Y ahí uno no debe de cerrar la opción. No puede cerrar la puerta. No puede decir, ¿no será Dios que está tratando? ¿No será Dios que le ha permitido al diablo que a este hombre su carne la zarandee con el propósito de por lo menos cuando ya cierre sus ojos, su alma pueda reconciliarse con Cristo?
No se ha puesto a pensar. Verso número 21 en la parte final dice: y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma, ojo, se acerca al sepulcro. No está en el sepulcro, pero se acerca al sepulcro. Se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él, en ese estado, algún elocuente mediador, es decir, alguien que vaya y le haga reflexionar, muy escogido, que anuncia al hombre, ¿qué cosa? Porque siempre cuando el hombre, cuando está siendo castigado por Dios, siempre es pertinente que vaya alguien, ¿a qué cosa? A que despierte en él su duro, sí, corazón. ¿Cuántas veces usted habla así con un esposo, con una esposa, que aún Dios está tratando, ellos siguen? ¿Ah? Déjame nomás, si me muero, me muere. Y está duro, ¿verdad? Pero mi hijo, vamos a la iglesia. Anda tú, déjame tranquilo, que yo soy el diablo. Mucha gente testifica de eso. Y uno está, Señor, misericordia, orando, ¿verdad? Señor, pero al mismo tiempo, pero Señor, haz lo que tienes que hacer. Y a veces lo que Dios tiene que hacer es meterlos en las manos del mismo diablo. Estecito los va a aflojar. Este los afloja, pero cuando Dios le dice, hasta ahí, déjalo, que de aquí en adelante me hago cargo yo. Amén. Pero la gloria no es de este. La gloria es de mi Cristo, que puede restaurar a un hombre pecador. Amén. Cristo puede, mi amado hermano, sacarlo de las garras del diablo, porque para eso apareció en el mundo. Amén. Para deshacer las obras del diablo. Y dice la Biblia en el versículo número 24, usando Dios su instrumento, dice que le diga a ese que está hecho hueso y pellejo, que le diga que Dios tuvo de él misericordia y que lo libró de descender. Estaba cerca del sepulcro, pero ojo, a veces es necesario que pasen al sepulcro. Cosas que de pronto alguien no quisiera que sucedan, pero Dios las permite, porque sabe Dios si en el último aliento de vida ese hombre con sus ojos mira al cielo y dice, Señor, perdóname. Y como el delincuente arrepentido junto a Jesús le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés de donde, en tu reino. Amén. Mi amado hermano, este hombre fornicador estaba puesto en las manos del mismo diablo para que su vida de pecado sí pueda ser de alguna manera trastocada. Y aun cuando la sentencia estaba dada, este hombre tenía que pasar por el proceso de la muerte. Pablo no era la primera vez que lo hacía, le cuento. En otra oportunidad, si usted me acompaña, por favor, sí, rápidamente vamos a concluir este asunto. En la segunda carta de los Corintios, perdón, 1 Timoteo, perdón, después vemos a 2 Corintios. 1 Timoteo, capítulo 1. 1 Timoteo, capítulo número 1. ¿Lo tiene? Versículo número 18 al 20. Mira lo que dice el Señor ahí. Pablo no tenía en ese sentido, ¿sí?, frente al pecador con conocimiento, no tenía reserva alguna para poder hacer algo que Dios había hecho con él mismo, ¿verdad?
¿Cómo él tenía ese aguijón? ¿Ah? ¿Qué es lo que había permitido Dios en su vida? Que el enemigo envíe un emisario para que toque su carne, su cuerpo. Mira lo que pasó con dos personas. Verso número 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, ojo, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales, y nombra dos, ¿quiénes eran? Himeneo y Alejandro, a quienes, dice ahí, entregué a Satanás para que aprendan a qué cosa. Satanás dijo, bienvenido, si los estaba esperando, porque cada vez que ellos blasfemaban, cada vez que ellos hablaban doctrina, porque el problema de estos dos eran las doctrinas falsas. Sí, la iglesia hace lo que por lo general siempre suele hacer cuando hay dentro de la misma iglesia situaciones que a Dios no le agradan. Sí, oran por misericordia, oran por amor del Señor y que les tenga mucha paciencia. ¿Verdad que así oramos en la gran mayoría de las veces? Señor, tenga misericordia. Y sea el mismo hermanito que está pecando, Señor, trátalo con amor, con cuerdas de amor. Y a veces la oración eficaz es, Señor, los entrego al diablo. Y haz con este hombre todo lo que tengas que hacer, pero eso sí, luego de que lo entregues, Señor, sácalo pulidito para ti, abrillantado. No es que no oramos con misericordia, cuidado. La misericordia es un distintivo de un hijo de Dios y de sus oraciones. Mas sin embargo, cuando hay obstinación y rebeldía, mi querido hermano, es mejor que Dios haga lo que es conveniente. Y si es conveniente de Él tratar con esa persona con mano dura, pues Señor, que venga la mano dura. Amén. Por eso es que a veces decimos desde el altar, a veces pretendemos ser más buenos que Dios. No, mi hijito, no le digan, no lo toque. Y le aguantamos la primera, la segunda, la 1000, la 2000, de 1.000.000. Es que es mi hijo. Dios también dice, ustedes son mis hijos, pero si ustedes no hacen lo que yo les digo, sí, los castigo y los disciplino como mis hijos. Amén. Mi amado hermano, espero en Dios que el Señor el día de hoy haya hablado a tu corazón. Y si estás persistiendo en pecar, ten mucho cuidado, porque aún la misericordia de Dios tiene un límite. Amén. Es mejor venir y obedecer por las buenas que a ser confrontados con mano dura, porque tú no sabes hasta dónde el Señor permitirá que tu vida pase por el fuego. Amén. Ven mejor mientras las aguas estén a bajo nivel, no te vas a ahogar, y si te ahogas, el Señor será tu salvavidas. Amén, porque Él tiene el poder para restaurar tu vida. Aleluya, gloria sea a Dios. Amén.